Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Pedro Ramírez Vázquez decía, la arquitectura debe ser eficacia y verdad. Yo soy Verónica Zambrano Morales, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, y les doy la más cordial bienvenida a este café Arquitectura de la FECAR y a esta charla rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el tema la arquitectura de los Juegos Olímpicos México 68. Pero si hablamos de México 68, hablamos del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto, urbanista, diseñador, escritor, editor y funcionario público mexicano. Dentro de las obras más representativas en las que trabajó se encuentran el Estadio Azteca, el Museo de Antropología e Historia, el Estadio Cuauhtémoc, la nueva Basílica de Guadalupe, el Palacio Legislativo de San Lázaro, entre otros. En 1968 fue presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 1968, que se celebraron en la Ciudad de México, y diseñó el afiche oficial y su emblema. Fue presidente del Comité Olímpico Mexicano. Hoy en día, desde la postura de nuestros invitados, conoceremos más al respecto y tengo la grata compañía del arquitecto Luis Martínez del Campo. El arquitecto nació en la Ciudad de México. Es arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido una participación directa y amplia en diversas obras, proyectos habitacionales, industriales, escolares, hospitalarios. Y en el aspecto deportivo se destaca en el Estadio Azteca, jefe del proyecto y de supervisión de la obra para la firma de arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares. En los Juegos Olímpicos de México 68 fue director general de las instalaciones deportivas y complementarias en el comité organizador de los Juegos Olímpicos. Novena Copa Mundial de Fútbol en México 70, contratista general en el acondicionamiento de estadios e implementación de centros de prensa en las 5 sedes para el comité organizador de la Federación Mexicana de Fútbol. 10º Juegos Universitarios Mundiales en México 79. La planeación y la estructuración general, desarrollo y coordinación de la primera etapa para el comité organizador de la 10ª Universiade. También ha sido miembro honorario del Comité Olímpico Mexicano, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y representante delegado de la Federación Internacional de Voleibol. Le doy la muy grata bienvenida, arquitecto. Muy buenas tardes. Gracias, Vero. Muy buenas tardes. También me encuentro acompañada por el arquitecto Javier Ramírez Campuzano. El arquitecto Javier Ramírez Campuzano es director del archivo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y vicepresidente del patronato Ruta de la Amistad AC. Nació en la Ciudad de México y es arquitecto egresado de la Universidad Anáhuac. Arquitecto, comenzó a desempeñarse parcialmente en el despacho de su padre, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, donde ha participado como coautor en la realización de obras a nivel nacional e internacional, tales como el Museo de Sitio Templo Mayor, el Museo Olímpico en Lausana, Suiza, así como el Centro de Convenciones y Exposiciones de Mérida en Yucatán, el Centro de Convenciones de Chetumal, el proyecto de los planes maestros de los campus de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Teatro Piedras Negras en Coahuila, el Museo de los Presidentes Coahuilenses en Saltillo, Coahuila, la imagen promocional de la candidatura de Lillehammer como ciudad sede para los Juegos Olímpicos de Invierno y las mascotas oficiales de dichos Juegos, el Museo Amparo,
estampados en seda para el Comité Olímpico Internacional, diseños para la promoción olímpica de la ciudad de Anchorage en Alaska. Colaboró también para la candidatura de la ciudad de Nagano para los Juegos Olímpicos de Invierno y la identidad corporativa del Pabellón de México en Sevilla. Realizó la imagen y la mascota del Campeonato Mundial de Canotaje en 1994. Realizó la ambientación del Estadio Azteca para la Copa del Mundo en 1986 y en el campo de la construcción ha realizado obras de infraestructura hidráulica en diferentes estados de la República. Actualmente encabeza la firma RBA Arquitectura y Diseño SADCB y el archivo Casa Museo Centro de Documentación Pedro Ramírez Vázquez. Le doy la más cordial bienvenida, arquitecto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, también está con nosotros el arquitecto Marco Antonio Vergara Vázquez. El arquitecto, de igual manera, le doy la bienvenida a nuestro presidente y le agradezco su apoyo al presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Es secretario general de Coparmex Reynosa, consejero de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos de Reynosa AC, y recientemente recibió la medalla presidencial del Reich Irak, que reconoce el papel vital que juega el presidente en la realización de la visión y los objetivos de nuestra federación. Esta fue otorgada por John Brown, presidente del Royal Architectural Institute of Canada o Institut d'Architecture du Canada. Bienvenido, presidente. Gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Gracias por invitarnos a esta café de arquitectura. Saludos a esta charla tan ricas que son. La verdad, es un café como lo hemos hecho anteriormente, muy sabrosas y atentos a aprender de todo este tema de arquitectura olímpica, de quien que todos sabemos y respetamos muchísimo, que es Pedro Ramírez Vázquez y todo su legado. Adelante, Pedro. Gracias. Okay. Bueno, voy a comenzar con una pequeña introducción. A 53 años de 1968 es importante ubicarnos en el entorno mundial de la época, en diferentes partes del mundo como en Europa, como lo fue Mayo francés o a la primavera de Praga en América Latina y el Caribe. Se experimentaron una serie de sucesos que agitaron políticamente a varios países del orbe. No solo se trataba de alcanzar libertades políticas y establecer un nuevo orden democrático, el derrocamiento de gobiernos, la resistencia al imperialismo estadounidense y a dictaduras militares, la búsqueda de alternativas por vía pacífica o armada, la reivindicación de derechos laborales, fueron algunas de las motivaciones que causaron convulsiones políticas. Sin embargo, aparecen en el escenario los Juegos Olímpicos de México 68. Fueron los primeros que se realizaron en Latinoamérica y la primera vez que los organizaba un país en vías de desarrollo. Fue la primera vez en la historia moderna de los Juegos Olímpicos que una mujer encendía el pebetero. La mexicana Enriqueta Basilio, de 20 años de edad, competidora de atletismo, fue la encargada del último relevo de la antorcha olímpica. Lo recibió de un cadete militar, corrió una vuelta a la pista y subió la escalinata hasta lo más alto de la tribuna del estadio para encenderlo. Fue la primera vez que se transmitieron por televisión vía satélite a todo el mundo. Por primera vez se utilizaron nuevos sistemas electrónicos para calificar deportes como el atletismo, ciclismo, remo y canotaje, natación y competiciones ecuestres, en lugar de hacerlo de manera manual, así como la transmisión de resultados a la prensa y de ahí al mundo entero. Por primera vez se utilizó una pista sintética de tartán para las pruebas de atletismo. El tartán es un material sintético poroso que favorece la absorción del impacto al correr. Antes las pistas de atletismo eran hechas a base de una combinación de ceniza y tierra.
obteniéndose como resultado de todos los trabajos que ahorita nuestros invitados nos van a dar más información, resultaron que se rompieron récords olímpicos y compitieron 5,516 atletas de 112 países. Quisiera comenzar esta charla. Es cómo llega a la vida del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez el proyecto de México 68 y cuáles eran las necesidades a cubrir en ese momento. Bueno, llega porque México es elegido sede en 1963, a 5 años. Él es nombrado por el general Clark Flores, vicepresidente de Construcciones. Tengo el nombramiento. No hay un comité organizador, hay una comisión organizadora. López Mateos no nombra presidente del comité organizador porque es un evento que no le va a tocar a su sexenio realizar. Entra en su sucesor, el licenciado Díaz Ordaz, y necesitaba una persona ajena al movimiento olímpico para tener mayor libertad de acción, mayor autonomía y menos ligado a las decisiones del Comité Olímpico Internacional. Tenía que estar ligado a la estructura que iba a dar pues, el país, el gobierno de la República. Era un problema de organización, así se lo hizo saber el entonces presidente, y toma posesión como presidente. Él, en este punto, se renueva la estructura del comité organizador. Él había sido vicepresidente de Construcciones, él sustituye al licenciado López Mateos, y el arquitecto aquí presente, Luis Martínez del Campo, sustituye a Pedro Ramírez Vázquez, pero ya no como responsable de las construcciones únicamente, sino de su equipamiento y de su operación, a solo 27 meses, con un margen de error de 0. Y digo esto de margen de error de 0, porque, por ejemplo, en el diseño, yo he visto algunos errores en la página de la memoria oficial, hay margen de error, pero Luis no la tuvo. Si hubiera fallado el cronometraje en la final de los 100 metros, se cae en el desprestigio total. Entonces, toda esta complejidad, toda esta capacidad de organización, la gerencia de proyecto que implementa Luis por primera vez en la historia del país para poder tener las obras no solo construidas, equipadas y para ser operadas en tiempo, e incluso con la capacitación de las personas que las iban a operar. Todo esto fue responsabilidad de Luis Martínez del Campo, al 100%, con una confianza absoluta de Pedro Ramírez Vázquez, por los resultados que él había logrado en el Estadio Azteca, el más grande del mundo en ese momento. Entonces, esto es el panorama general. Ok. Arquitecto Martínez del Campo, ¿cuál era el plan de trabajo? ¿Cómo se sintió usted cuando le llega esta responsabilidad? Bueno, antes que nada, un pequeño paréntesis para mencionar en lo que hacía referencia a Javier de su padre, de Pedro Ramírez Vázquez. Fue para mí realmente una gran oportunidad pertenecer a la avanzada, no solamente de la construcción de obras deportivas importantes, sino también de los eventos del siglo XX. Y en el viejo Pedro Ramírez Vázquez, querido viejo, encontré un gran liderazgo y su absoluta confianza. Eso fue básico, fue la llave para poder alcanzar, pues por lo menos los resultados que se lograron en ese momento, con la total confianza y apoyo de Pedro Ramírez Vázquez, a lo cual estoy muy agradecido y a distancia, en perspectiva, veo en ese liderazgo al visionario. O sea, es muy difícil recibir gentes capacitadas, un cargo importante para desarrollar una serie de eventos o actividades importantes. No es tan difícil, lo difícil es ver después
Y esa era una de las grandes ventajas que yo le veo en perspectiva a Pedro Ramírez Vázquez, en una visión posterior de las consecuencias. Una de las ventajas muy grandes que tuvo, y de la cual me siento honrado también, fue que se hizo de equipos de gentes muy jóvenes. Éramos gente de 30, 32, 35 años la mayoría, ¿no? Entonces el empuje que había era total. Estábamos en la oportunidad, éramos grumetes que queríamos destacar en ese viaje maravilloso y en esa aventura que fueron los Juegos Olímpicos de México. Cuando me invitó Ramírez Vázquez, me dijo, ¿cómo la ves? Y le dije, déjeme pensarlo, arquitecto. Y me dijo, no le pienses mucho. O sea, implicando siniestramente que había 10,000 que podían ocupar ese puesto, por supuesto, y capacitados además. Entonces, vi la respuesta muy clara. Era estar en la avanzada de México. Inconscientemente saber que iba a ser el momento más brillante del país, como lo fue. Y poder participar, pues era la gran oportunidad. Claro que se alzó una montaña delante de mis ojos cuando me invitó, porque brevemente me había explicado de qué se trataba. Y es que era todo, ¿no? Era todo, era empezar prácticamente de cero. Había muy poco hecho. Y considero que fue una proeza, bajo ese gran liderazgo y esa gran confianza, el haber logrado los resultados extraordinarios de México 68 en 27 meses. Sí. Gracias a la visión de Ramírez Vázquez, básicamente. Pero explíquenos qué era todo, qué era lo que le dijo el arquitecto, qué era ese todo que se tenía que cumplir. ¿Era ese todo en confianza? Sí, qué era ese todo que se tenía que cumplir, cuál era lo que se tenía que entregar. ¿Que desarrollar? Ajá. Bueno, en mi campo, en mi ramo, en mis responsabilidades, eran todas las instalaciones olímpicas, todos los recintos de competencia y entrenamiento, más una serie de instalaciones adicionales de servicios que requerían las mismas instalaciones y el funcionamiento de los juegos. Pero básicamente lo abrumador era la escasez que había de recintos 2 años antes para celebrar competencias dentro de los reglamentos deportivos internacionales y los reglamentos del Comité Olímpico Internacional. Eso implicaba una labor muy intensa de coordinación con las federaciones internacionales de cada deporte, con las federaciones nacionales y con el COI bajo la supervisión del Comité Olímpico Internacional. Y la peor de las supervisiones, la de Pedro Ramírez Vázquez, era muy estricto. Pero dentro de eso, considerando que fue el factor más adverso, pues sí era el realizar un 90% de lo que se hizo. Existía mucha instalación deportiva, no mucha, pero sí las más importantes. Existía el estadio de CU, existía el estadio Azteca, en fin, las pistas hielo de Revolución y Insurgentes se convirtieron fácilmente en escenarios para lucha, el Teatro Insurgentes para levantamiento de pesas. En fin, había muchos condicionamientos y había el fantasma fuerte de erigir obras nuevas como el Palacio de los Deportes o la Alberca Olímpica con su gimnasio adjunto, ¿no? Que eran instalaciones importantísimas dentro del desarrollo de los Juegos. Entonces, una de las primeras frases que me dijo Ramírez Vázquez cuando me convocó, acabamos de terminar el Estadio Azteca, hacía 1 mes y medio que lo habíamos entregado, y cuando me convocó tuve la fortuna de ser quizás el primero al que le habló, me sentí muy honrado, y me puso el panorama enfrente. Pues realmente empezamos a sudar los dos, era muy complejo. Sin embargo, yo creo que siempre existió un aspecto de confianza, de fuerza, vamos a llamarle un poco ridículamente, de nacionalismo que sentíamos
que íbamos a tener el apoyo, como sucedió, de todo México. Entonces, no solamente estoy hablando de las entidades oficiales y particulares que se involucraron y nos dieron su total apoyo y respaldo. Estoy hablando de todo el pueblo de México. Estoy hablando de la gente que quería participar. Estoy hablando de que empezamos en mi dirección, de lo que yo me acuerdo, empezamos 10 personas allá por Plaza de la República y acabamos 3,000 en la dirección en un término de 27 meses, ¿no? O sea que estoy hablando de un entusiasmo generalizado, movido indudablemente por un gran nacionalismo, porque la gente consciente o inconscientemente se daba cuenta de la magnitud de lo que tenía México enfrente. Y eso provocó una respuesta sensacional. En un momento en que necesitábamos contratar gente a gran velocidad, hemos hecho un programa de ingresos de personal en relación a las actividades que se iban desarrollando. Y para llegar a 3,000, pues era muy difícil contratar más o menos personal especializado. Entonces, uno de mis subdirectores puso anuncios en los periódicos para que quien quería participar en la tour de las instalaciones de los Juegos Olímpicos. Estábamos en Miguel Ángel de Quevedo, en unos laboratorios antiguos, ahí estábamos acomodados toda la dirección. Y en el camellón al día siguiente, el camellón de Miguel Ángel de Quevedo, había no decenas, cientos de gentes dispuestas a entrar y a participar, y a muchas no les importaba un demonio. Claro que iba a ser una ayuda, la remuneración, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos factores, que es muy difícil verlos ahora, había una unidad extraordinaria en México. Y creo que ese fue el factor más importante que nos llevó al logro, a la hazaña o al éxito, como se quiera llamar. En pocas palabras. De hecho, fíjese que sí es una de las cosas que hemos estado revisando, y una es el liderazgo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, esa visión, ¿verdad? Esa visión que se tenía, que no tan fácil, la identidad, porque siempre lo que se estaba buscando siempre es resguardar esta identidad de México ante el mundo, ¿verdad? México invitaba al mundo a participar en los Juegos Olímpicos, y también se genera lo platicábamos nosotros la semana pasada, lo que es la Olimpiada Cultural. Esa es una de las grandes visiones, y admirable, por cierto, admirable responsabilidad, pero sobre todo la visión de realizar una Olimpiada Cultural paralela a los 20 eventos deportivos, con 20 eventos culturales. No se tardó mucho el presidente Díaz Ordaz en aceptarlo, porque al principio levantó las cejas y el gasto iba a ser fuerte para los Juegos Olímpicos. Le dijo, pues ve usted a don Antonio Ortiz Mena, ¿verdad? Póngase de acuerdo. Ya cuando yo con Ortiz Mena ya tenía instrucciones precisas de Ortiz Mena de abrir el presupuesto. Pero lo importante en esto es la visión de acompañar una Olimpiada Deportiva por primera vez, desde los Juegos Helénicos que sí lo tenían, una Olimpiada, o sea, eventos culturales paralelos. Eso fue un éxito. Fue un complemento riquísimo que aparte hizo participar a países un poco negligentes en lo deportivo porque no tenían las capacidades deportivas, pero en lo cultural sí participaron. Entonces tuvimos la asistencia de 97 países, creo. Fueron 97, ¿verdad, Javier? Sí, algo así. 97. Que trajeron todo su acervo cultural, el mejor que tenía cada país para lucir aquí en México. Un exitazo. Y fueron eventos que se iniciaron un año antes de los Juegos Olímpicos. O sea que desde enero empezamos a tener eventos culturales que eran súper atractivos. Eso y la difusión con mucha anticipación que se fue logrando con publicaciones más o menos eventuales y otras muy seguido, diferentes tipos de publicación y de calidad, pero le fueron dando a México una imagen a nivel mundial bárbaro. Entonces yo creo que la efervescencia que causó la participación en los Juegos Olímpicos de México, esa efervescencia previa a nivel mundial,
Fue buenísima, caray. Bueno, Yo creo que se conjuntaron ajá. los planetas y tuvimos mucha suerte en muchas cosas. Llamámoslo suerte entre comillas, ¿no? Pero básicamente, reitero, era un país unido, muy unido. Cosa que ahora pues no lo veo. Recuérdenos en qué ciudades se hicieron los Juegos Olímpicos, arquitecto. ¿Perdón? ¿En qué ciudades estaban las instalaciones en la República Mexicana para desarrollar los Juegos Olímpicos del 68? Bueno, básicamente se utilizó, aparte de la Ciudad de México, era la ciudad sede, fue Guadalajara, fue León con fútbol, Puebla con fútbol también, Monterrey con básquetbol, Acapulco con vela, Valle de Bravo con deportes ecuestres. Por cierto, vino el querido viejo aristócrata que acaba de fallecer, don Felipe de Edimburgo, muy prosopopéyico, pero estaba entusiasmadísimo al ver ahí los secuestros de los 3 días en Valle de Bravo, en Avándaro. Wow. Y fueron las sedes principales: Monterrey, Puebla, León, Guadalajara, México y... ¿No? ¿Habrá algún otro, Javier, que no recuerde? No, pienso que mencionaste todos. Claro, en el programa cultural hubo giras de los ballets folclóricos por muchos lugares de la República, pero como subsedes como tal, las mencionaste todas. Sí, y aparte con una gran colaboración de los técnicos locales, de los arquitectos, ingenieros que se involucraron, locales, a adecuar instalaciones, a hacer programas, teníamos reuniones con frecuencia, ayudaban muchísimo a los intendentes foráneos. En fin, tuvieron suerte, jaló todo a todo dar, pero sí considero, de veras, sin aventar de humo ni tratar de, viéndolo a distancia, considero que el liderazgo fue muy importante, ese empuje, ese otorgar carta blanca, haz las cosas, y solamente que tengas problemas vienes si me las preguntas, ¿no? Es dar la responsabilidad sin esa supervisión rígida y estricta de qué está pasando, fue sensacional, porque nos hizo dar lo mejor de nosotros mismos, indudablemente. Y aparte estando muy joven usted, arquitecto, pues con todas las ganas. Casi todos éramos chavos y había muchas distracciones, no se crea. Había ¡ay, qué distracciones pudo haber tenido usted! Qué bárbaro, había 2, 3, 4 niños que tenían que ir allá a venir a la universidad, a las oficinas centrales. Decían, caray, esto es una tenería, man, está lleno de cuevos. Sí. Era importante porque sí eran muy guapas. Fue un grupo espléndido formado por Diana Salvat, que estaba al frente de la dirección de esos servicios. Ajá. Y chicas encantadoras. El diseño de sus uniformes tenía la iconografía básica de los Juegos Olímpicos. Yeah. Muchas eran bilingües, trilingües, etcétera. Y a las que les tocaron los Big Shots, los VIPs, estaban encantados los aristócratas o las gentes muy importantes del COI o de las delegaciones, federaciones internacionales, felices con sus edecanes. No solamente les traducían todo, sino pues los invitaban a cenar. Muy padre. Sí, ya lo creo. Una época verdaderamente una hemorragia de nostalgia todo aquello. ¿Qué edificio fue el que representó más reto? ¿Perdón? ¿En qué edificio se presentó un reto? Un reto. Yo sé que todos llevan un reto diferente, pero ¿con cuál hubo más cosas que cumplir por parte del Comité Olímpico Internacional y por parte de México y el suministro de materiales y todo esto? ¿Con cuál usted dice, es que yo pensé que iba a ser fácil, pero fue complicado? ¿Hay alguna obra que a veces decimos, esto va a ser más fácil, pero a lo mejor se nos complica o fue complicada desde un principio? El único que realmente nos preocupó un poco fue la alberca olímpica, la cimentación, la excavación, la hechura de la fosa para clavados. Era complicada porque era muy profunda
y las aguas freáticas, o sea, las aguas lodosas del Valle de México, están a muy poca profundidad del nivel de superficie. Entonces ahí se tuvo que utilizar un sistema de ataguías, de ataguías de contenciones para poder cimentar la fosa de clavados de la alberca. Esa nos dio un poquito de guerra, era la única que nos preocupaba que estuviera a tiempo, y evidentemente los visitantes internacionales, que muchos venían disfrazados de turistas, pero eran reporteros o X, y pues estará a tiempo la alberca. Ay, por supuesto, pero por adentro estábamos temblando, ¿no? En fin, no fue mayor susto que la alberca olímpica, la fosa. De los demás, sus complicaciones constructivas estaban muy programadas, muy vistas, sus avances muy controlados. Llevamos un régimen de avances de obra muy bueno, y nos apoyó una dirección del comité que se llama la Dirección de Control de Programa. Estaba al frente un amigo mío, que en paz descanse, Adolfo López Malo. Hicieron 88 programas de rutas críticas para el control de avance de todas las instalaciones y de todas las acciones del comité organizador. Creo que fallaron como 80, pero 8 funcionaron. No, funciona muy bien todo el control de programa también. Es que así son los procesos de las obras, es que no es así como que, ¿verdad? Tuvimos mucha suerte, Vero, porque por un lado estaban entidades oficiales, gubernamentales y otras privadas de gran capacidad. Nuestro apoyo básico, fundamental, fue la Secretaría de Obras Públicas, con su cuerpo de ingenieros y arquitectos. Hicieron mancuerna con los intendentes desde el principio de las obras. Y llevaban ellos, la Secretaría de Obras Públicas se encargó de la licitación tanto de proyectos como de obras. Y lo hizo muy bien, tenía gentes muy capaces. Algunos menciono, los más destacados, Daniel Ruiz Fernández, el ingeniero, muerto hace un par de años quizás, extraordinario ingeniero, número 1, acompañado siempre de su gran paraguas, como él le decía, el ingeniero Paco de Pablo, que era extraordinario también. Nunca hablaba, pero cuando hablaba algo se caía, porque sí está mal eso. Paco de Pablo, ahorita, perdón, haciendo un paréntesis, cuando estábamos haciendo el Estadio Azteca, era la zona de lava, del Chitle. Todo el Estadio Azteca está parado en la zona de lava. Hubo que volar 180,000 metros cúbicos de roca volcánica para poder sentar una parte de la masa. O sea, todo aquello era el Pedregal, pero en serio. Y Paco de Pablo, cuando estábamos haciendo el estadio, era uno de los contratistas, estaba con uno de los contratistas, la hija o la exa, no recuerdo, que se encargó de una parte de la construcción del estadio, y llegaba a las 7 de la mañana, se paraba debajo del único árbol que había en 2 kilómetros a la redonda del estadio, porque todo era roca y volcán, ¿no? Ahí se paraba en la sombra 1 hora, hacía meditación, después ya se iba con sus ingenieros a castigarlos, a exigirles. Un tipazo. Todos ellos los recuerdo con mucho cariño. Sí, claro. Bueno, otra de las cosas que me llamó la atención es el tartán. Lo comentábamos en la mañana, ¿verdad, arquitecto Javier, lo del tartán? Sí, el tartán, y es una información que me dio el profesor César Moreno, que él fue el responsable de la organización de los eventos de atletismo. El tartán estaba estrictamente, específicamente prohibido por el Congreso de la Federación Internacional de Atletismo de 1966 en Budapest. Estaba particularmente prohibido. Pero cuando se lo plantean a Pedro Ramírez Vázquez, él dijo, pónganlo. ¿Cómo si está prohibido? Es que esa era de las razones por las que, haciendo la reflexión en voz alta, el licenciado Díaz Ordaz lo designó presidente del comité organizador. Él tenía la libertad de no ajustarse a esos lineamientos de federaciones o del COI. Era totalmente autónomo. Entonces decide ponerlo para la tercera semana deportiva internacional, la tercera competencia deportiva internacional, que fue un año antes y que fue una competencia
para que sirviera manera de ensayo para los Juegos Olímpicos. Ajá. Entonces, siendo que no era una competencia oficial, la Federación Internacional de Atletismo accedió a que se pusiera, con la advertencia de que si cualquier cosa saliera mal, no se debería de quitar. Y por esa única vez se habría de permitir. Y esa única vez persiste hasta hoy día. Esas son de las aportaciones que la Olimpiada de México trajo en general, que fueron muchas. En la cuestión técnica, pues fue eso que permitió romper un innumerable número de récords, pero no solo en lo general, porque se puede decir que se rompieron, qué sé yo, 25 récords mundiales o 15 récords mundiales, y fueron 25, y récords olímpicos fueron mucho más, porque la misma prueba se rompió el récord y el competidor siguiente lo volvió a romper, y el otro y lo volvió a romper, y muchos récords se contabilizan como uno, pero ese uno se había roto en diferentes ocasiones, esa misma prueba. Y desde luego fue el tartán y fueron los colchones para el salto de garrocha y el salto de altura. Ese salto de altura, Dick Fosbury no hubiera podido implementarlo en otros juegos, porque brincar de espaldas y caer de espaldas, pues si no están esos colchones, imposible siquiera pensar en eso. Entonces la técnica deportiva que se dio a raíz de los avances en cuanto a el equipamiento para los deportes, permitió un avance sustancial en el desarrollo de los mismos. En fin, y fue muy interesante todo eso. Es interesante, quisiera hacer mención de esto de Luis, porque mencionabas la complejidad de algunas obras. Yo creo que todas tenían su propia complejidad, pero él tiene aspectos muy interesantes respecto a dos que me interesan mucho. Uno, el canal de Cuemanco, que no había nada y estuvo a punto de no desarrollarse las pruebas de remo, porque la federación estaba muy angustiada porque no había nada. Y otra, la operación de Villa Olímpica. Villa Olímpica no es un centro habitacional, es una pequeña ciudad, pues que no solamente son los atletas, son los directivos, son sus nutriólogos, son sus entrenadores, son sus operadores. Entonces imagínate tener una ciudad de 10,000 habitantes, pero que habitan en ella personas de 112 países. Y cada uno tiene sus requerimientos específicos para su delegación. Sí. Amén de todos los servicios que tiene que tener una pequeña ciudad, como es un centro de entretenimiento, su oficina de correo, su peluquería, su clínica dental, su clínica general, su tienda, su lavandería, su oficina entonces de correo, su terminal de transporte, su centro de prensa, su centro de documentación. La organización de los comedores, del abasto, del control de inventarios. Estamos hablando de que eso se hizo y toda esa complejidad. Sería muy interesante que Luis nos platicara cómo se llevó a cabo. Sí. Y también lo que me llamaba también, una vez que platicábamos usted y yo, lo que son las zonas de oración, porque también vienen de otras regiones, como lo platicábamos, de otros países, pero también tienen cultos que tienen que desarrollar durante su proceso y su estadía aquí. Y sí, pues todo eso fue atendido, sus propios espectáculos, en fin, fue una programación, pero ofrecer las facilidades para todo eso, amén de los sitios de entrenamiento y de toda la facilidad de resolución de problemas para cada delegación, y no solamente para cada delegación, para cada disciplina deportiva que venía con cada delegación en cada especialidad. Entonces era una complejidad muy interesante. Y en eso Luis nos puede ahondar
¿Cómo se coordinó todo eso? Bueno, A pues ver, básicamente arquitecto. ya mencionaste lo esencial, Javier, pero hay unos dos detalles adicionales. Uno, el requerimiento de ubicación era importante. Necesitaba estar bastante cerca del estadio principal, o sea, el estadio de Seúl, en virtud a las ceremonias de inauguración y de clausura, que era el movimiento de toda la población olímpica al estadio y de regreso. Entonces ahí la logística del transporte se volvía muy complicada, ¿no? Y la cercanía facilitó muchísimo esa, y aparte otra serie de actividades colaterales ya de competencia en el estadio de Seúl. La ubicación fue por eso en el sur. No había muchos terrenos disponibles, estaba en Copilco. Pues alguien nos acusó de haber invadido terrenos prehistóricos y no es cierto. Hay unos señores Lenz extraordinarios que tenían una industria de transformación del papel ahí en el sur. Se portaron de maravilla con el comité organizador y logramos esos terrenos en donde varias entidades, pero principalmente el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, institución federal, fue la que levantó. Tenía ya en sus programas de desarrollo, tenía 2 unidades habitacionales de clase media. Entonces, simplemente con la ayuda de algunos funcionarios muy inteligentes que estaban en el banco, entre ellos el arquitecto Martínez Hostos, una gran figura, se logró que se juntaran esos dos esencias, esos dos proyectos en uno solo y se construyeran en un solo terreno para hacer la Villa Olímpica. Ese fue uno de los grandes éxitos porque ya faltaba poco tiempo para todo ello, ¿no? Entonces, todo era 1000 por hora. Después está el aspecto del entretenimiento. Bueno, la ubicación, ahí sí vale la pena mencionar, fue aparte afortunadísima porque como era zona prehistórica, tiene unos aspectos culturales prehistóricos maravillosos. Había por ahí una pirámide prehistórica, que por cierto tuvimos que mover 2 metros para librar una pista de entrenamiento, no es cierto, pero era un lugar extraordinario, espectacular, y tenían todos los elementos, se les dotaron, aparte de la habitación, fueron como 22 o 23 edificios para hombres, para atletas y delegaciones, y 3 para mujeres. Y todo el sistema adicional para que funcionara aparte como pequeña ciudad, como Villa Olímpica, ¿no? Estaban pistas de entrenamiento, gimnasios también de entrenamiento, etcétera, etcétera, zonas de entretenimiento. Se hizo un club central formidable, donde todos los países estaban ansiosos por hacer alguna presentación cómica, dramática, musical o como fuera, de sus costumbres, etcétera. Ahí, por cierto, mantearon a tu papá Javier, un país africano, no me acuerdo cuál. Llegó don Pedro de visita a la Villa Olímpica, andaban movido por todos lados, así ya llegó a la Villa Olímpica, se enteraron y salió toda la comisión de Nigeria o de Ghana. De Ghana, sí. Lo Ya. metieron al club central y lo mantearon. El arquitecto pedía auxilio. No. Déjese En querer, fin. arquitecto. André. Que se dejó querer el arquitecto. No, hubo momentos de todo, hubo momentos dramáticos, chuscos, de mucho coraje, de heroicidad, de cobardía, de todo. Es un universo, es una historia inacabable que algún día ojalá y se pueda escribir por completo. Pero ¿qué más me preguntaba, Vero? Bueno, comentábamos esto de estas zonas de oración, porque ya ve, hay algunos países, por ejemplo, venían musulmanes también, y ya ve que ellos sí son de rituales o de la India, y vienen y hay estas zonas también, porque no nada más era entretenimiento, ni nada más son las zonas de entrenamiento, sino también era el de salud, ¿no? Salud Claro. y también Todo. lo de oración. Era, como decía Javier, una pequeña ciudad con todos sus servicios. Teníamos hasta destacamento militar en la periferia por cualquier cosa. Tenían lavanderías,
tenían zonas de entretenimiento, zonas de entrenamiento, habitación, diversiones, todo. O sea que en ello podemos destacar, pues, por ejemplo, comedores y cocinas, que mencionaba Javier algo al respecto. Ajá. Era una infinidad de complejidades, porque había comidas europeas, había comidas asiáticas, había comidas italianas o ya del bloque europeo. Ajá. Entonces, las especialidades variaban mucho y eran 7 comedores y 6 o 7 cocinas también. Y lo que se hacía diariamente de comidas allí, alimentar al ejército ruso, ¿no? Era notable. Y había datos muy especiales en países muy especiales. Por ejemplo, el bloque soviético se llevaban la fruta de plano, cogían la fruta en sus mochilas y a su departamento. Algún día se descompuso algo en el departamento de los rusos, que estaba el campeón mundial de levantamiento de paz, Jabotinsky, famosísimo, uno de 140 kilos. Y abrimos el ropero para revisar algunas instalaciones hidráulicas que se podría ver atrás en la pared. No, se nos vieron encima melones, sandías, calabazas, imposible. Y la vía olímpica tenía además, la tuvimos que terminar a 1000 por hora también. Sí. Entonces, un detalle que me acuerdo muy chistoso es, estábamos poniendo alfombra en todos los departamentos. La alfombra que estábamos utilizando se llama Mayatex. Es la alfombra de yute, que se hace en México, muy barata, Sí. muy fácil de conseguir. Estamos metiendo yute en todos los departamentos a las 3 de la mañana, y en el departamento de los soviéticos, de los rusos, estaba trabajando un plomero en la zona del baño a las 3 de la mañana. Tuvo que quitar el WC, el excusado, y lo puso provisionalmente en la estancia. Y él siguió haciendo su trabajo ahí cuando de repente lo llamaron para otra emergencia, que los ingleses estaban inundando en una planta baja, y dejó el WC ahí. Y llegaron un poquito más tarde en la madrugada, nos estaban poniendo las alfombras de Mayatex, pusieron la alfombra, estaba el excusado, recortaron alrededor, lo dejaron allí, se siguieron y se fueron. Y al día siguiente llegó la delegación rusa y algo murmuró el jefe de la delegación, que el edecán interpretó como pinches capitalistas. El estancia, pues, ni modo. Espero que no lo hayan usado. En fin, es inacabable el tema de las instalaciones, remo, que mencionaba Javier, remo y canotaje. Ese fue un detalle muy, por un lado, muy preocupante y por otro lado muy satisfactorio. Ajá. El presidente de la Federación de Remo Internacional se llamó Thomas Keller. Ajá. Era un mono austriaco de 2 metros de altura por 2 metros de ancho, no sé qué, pero era muy exigente. Entonces, cuando entramos, muy recién entrados al comité, en 66, Ramírez Vázquez me mandó un mensaje a mi oficina diciendo, me atiende esto de inmediato quería decir ahorita, no había de otra, ¿no? Y era una reclamación de Thomas Keller, de la Federación Internacional de Remo y Canotaje, porque no se había designado todavía el lugar específico para llevar a cabo las competencias de ese ramo. Y entonces me dijo, atiéndelo. Le contesté, señor Keller, no le puedo decir nada al respecto porque no tenemos decidido todavía la ubicación, pero en 15 días le damos detalles, ¿no? Entonces contestó por telex inmediatamente, es la primera vez que me dicen la verdad. Es cierto. Total, no le hago el cuento largo. Un año antes de que se celebraran los Juegos Olímpicos, se inauguró la pista de remo y canotaje en Cuemanco, en Xochimilco, con la cooperación extraordinaria del Departamento del Distrito Federal de aquella época, el gobierno del Distrito Federal de ahora, en el Departamento de Obras Hidráulicas, el ingeniero Raúl Ochoa, extraordinario viejo, nos ayudó en todo, en máquinas y vámonos. Se hicieron los canales, el canal y su paralelo de entrenamiento.
en meses. Se inició en enero y lo estábamos inaugurando en la tercera competencia internacional en octubre del 67. Entonces, le pusimos toda la información a Keller. Y Keller dice, voy a verificar. Se dejó venir con cámaras profesionales de filmación de 35 milímetros a filmar el canal que ya se iba a estrenar un poquitito después, ¿no? Entonces, la sonrisa de Keller sirvió para vender morelianas en todo el país. Estaba feliz el güey. En fin, ese fue un detalle bonito. Sin embargo, ahí mismo tuvimos un problemón terrible en la pista de remo y canotaje. Muchas veces por negligencia, algunos funcionarios, y muchas veces por exceso de auxilio de otros, se cometen errores, porque vienen o precipitaciones o errores muy graves. Un error muy grave en el canal de Xochimilco, en el canal de Cuemanco de remo y canotaje, es que había que prevenir con una especie de peces el crecimiento de las hierbas de abajo, que es el lirio, el crecimiento dentro del canal, porque crece tan rápido y tan alto que podría estorbar las competencias de remo, ¿no? Sí. Entonces, enterados del problema, consultamos a los biólogos de la Universidad Nacional y de alguna otra institución, y nos dijeron, déjenos estudiar el proyecto para ver qué especie de peces es la conveniente para que se coman el lirio, para que tengan rasurado el fondo del canal. Mientras, decía yo, por otro lado, hay funcionarios que se precipitan, un VIP del comité organizador se enteró del problema y alguien le dijo, el mismo director de remo y canotaje, no, pues las carpas de Israel. Había la alternativa de carpa china o carpas de Israel. Una de ellas es muy peligrosa, porque aparte de comerse el lirio, se encaja en el fondo fangoso del canal para comerse los crustáceos y perfora la capa impermeable del canal, ¿no? Ese riesgo. Sí. Entonces, con toda seriedad, mandamos a analizar las posibilidades de las especies. En eso estaban, cuando al funcionario que le gustaba mucho solucionar las cosas, ya vas, habló a China y llegaron al día siguiente, por decir algo, miles de pececitos de crías en bolsas de plástico refrigeradas y con agua. Todo eso se agarró y de inmediato se llevó al canal de Cuemanco y se vaciaron en peceras especiales para... Eran crías chiquititas, pero eran miles, ¿no? Sí. Y le dijimos al encargado, no vais a vaciar esta especie, se está estudiando cuál es la conveniente. Hay otra opción, que son las de carpa Israel y las carpas chinas, ¿no? Este cuate agarró y en la madrugada aventó todas las carpas al canal. Y eran las malas, eran las carnívoras, las que derrotaron al faraón en Egipto. No, eran salvajemente antropófagas, se comían todo. Y ya estaban ahí en el canal, man. A grandes males, grandes remedios. Primero que nada, el primer escape tensional fue agarrarnos a trompadas con el baboso que las había aventado al canal, ¿no? De eso yo no me arriesgué. Mi segundo, el intendente del canal de remo, que era Mr. Fix, fue el que se encargó de darle sus trompadas al baboso este. Resuelto ese pequeño problema inicial, nos quedaba el gran problema de cómo sacar a la especie del canal. Bueno, entonces consultamos a varias compañías, entre ellas una compañía gringa, expertos en eso. Nos dieron dos alternativas. Una de ellas era un veneno especial para matar peces y no dañar la ecología del entorno. Se llama Fintrol. Total, trajimos el Fintrol, alertamos a toda la zona, acordonamos, había un resguardo naval en Cuemanco. Estaba encargado del resguardo perimetral y físico de todo el canal y las instalaciones. Los marines fueron extraordinarios, ¿eh? Se hizo un perímetro con ellos, avisamos a la población aledaña, va a haber pescados muertos, no se les ocurra coger ninguno, se mueren. Sí, claro. ¿Verdad? Y metimos el Fintrol de la tarde con las lanchas de la naval, esparcimos el Fintrol. Y al día siguiente, el espectáculo más triste
si yo me acuerdo, miles, pero miles de peces flotando en el canal. Algunos en unas cuantas semanas habían desarrollado unos tamaños, parecían tiburones chicos, enormes ya, ¿no? Wow. ¡Qué barbaridad! Pues a recoger todo y los enterramos. Un par de kilómetros de allí, abrimos fosas y ahí se enterraron localmente, con toda la población prevenida. Pero son los errores que pasan en todos lados. Y aquí, muchas veces, por ganas de ayudar, se cometen excesos que no vale la pena, ¿no? Y otros por negligencia. Y otros más que la Olimpiada la vieron desde el Peñón de las Ánimas, se hicieron de muertito algunos directores y hubo que reforzarlos muy fuerte abajo. Y bien, o sea, las gentes que llegaron a soportar esas áreas que fallaban un poco, dieron resultados bastante aceptables. Y yo creo que en términos generales, la elección de Pedro Ramírez Vázquez para todas sus áreas operativas fue correcta, fue buena. Yo creo que consiguió gentes muy capaces en muchas áreas. Recuerdo a muchos compañeros con mucha capacidad, con mucha entrega y con la virtud, como repito, de la juventud, que se entrega, en estos casos se entregan totalmente. Cuando ya es una causa nacional, se ponen el fusil al hombro y son cadetes, ¿no? Fusileros a darse. Salió bien, Vero, salió bien. Salió bien. Otro de los temas que por aquí también me surgen es, porque ya ve que es la primera vez que se transmite a color, ¿verdad? Sí, entre las primicias está esa. Ajá, ¿cómo fue esto de los centros de prensa? Porque estamos hablando en una época donde no estamos como ahorita, donde había mucha problemática para la cuestión Sí, los medios. de las transmisiones. Las transmisiones, los medios. Bueno, sí, básicamente las transmisiones se hicieron desde las instalaciones de Tulancingo, enviadas aquí desde la torre de telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que esa torre se hizo específicamente para los Juegos Olímpicos, una instalación imponente. Ajá. Y ahí me acuerdo de gente como Méndez de Ocurro, el secretario, que nos dio todo su apoyo total. El secretario, ingeniero Padilla Segura, se conocía aparte, pero Méndez de Ocurro nos dio todas las facilidades, gentes muy capaces, las puso a nuestra disposición y la transmisión a nivel mundial fue bastante aceptable. Se daba por primera vez, perdón Javier. No, que fue la primera vez que se construyó ex profeso un centro internacional de prensa. Así es. Había 2 centros internacionales de prensa. Bueno, había 2 centros de prensa en vivo para trabajar en los lugares en vivo. El de la Villa Olímpica, que era importantísimo, y el del Hotel Marisabel. Eran los 2 centros de prensa, llamémosle principales, junto con la torre de telecomunicaciones. Y todos los escenarios de competencia tenían un subcentro de prensa. Desde ahí tenían todas las facilidades de teléfonos, teletipos, máquinas de escribir, todo, correo, todo. Y en todas las tribunas de los escenarios poníamos mesabancos con monitores de televisión. O sea, la prensa estaba feliz. Se les suministraron grúas para tomar algunas tomas aéreas en algunos deportes, canastillas en los balcones de algunas instalaciones. O sea que fue tratada de maravilla la prensa, pero les costó un poco. ¿Por qué? Porque había un pool que encabezaba la ABC norteamericana, muy terca. Representaba a Canadá y Estados Unidos. Había otra que era la EBU, que era la europea, la Unión Europea de Televisión, muy eficaz, muy técnica, y otra extraordinaria que era la asiática, NHK, encabezada por Japón. Ajá. Nítidas, sensacionales. Pero estos babosos de la EBC, ¿cómo hicieron batallar? Qué bárbaro. Querían, como era la primera vez que íbamos, y se iba a transmitir a color, pues era todo un suceso, ¿no? Sí, claro. Pues todos estábamos muy preocupados, pero también estábamos muy preocupados por la lana. O sea que lo que iba a costar los niveles de iluminación para lograr una transmisión aceptable, pues era todo un gasto, ¿no? Estaba un poco fuera del presupuesto. Claro, nunca nos faltó un centavo, gracias a Dios, todo se pudo hacer. Pero
Los del ABC se pusieron muy pesados, querían creo que 1,500 luxes de nivel de iluminación. Nosotros habíamos ofrecido 1,200 luxes. Estábamos muy bien asesorados, estaba metido lo que era Telesistema Mexicano, como se llamaba en aquella época, que iba a ser el local, la NHK estaba de acuerdo, en fin. Y estos locos, de repente, el subdirector de ellos era un gringo muy chistoso. Me dice, mira, tú, Luis, venir a Nueva York y nosotros convencerte de 1,500 luxes. Dije, no, tú, loquito, quedarte en México y yo convencerte de 1,200, no tener que irte para verlo. Total, mandó traer al vicepresidente de la ABC, un italiano que medía 1,20 por 1,20 de ancho, bueno para el trago, como él solo, man. Entonces, no nos pudimos poner de acuerdo. Yo tenía un subdirector de arquitectura que era una herencia del general Clark Flores. Ya. Mi subdirector se llamaba Jorge Fernández Flores. Muy buena persona. Era un poquito pasivo, pero era muy buena persona y bueno para el trago y para las relaciones públicas. Wow. Entonces sometimos los niveles de iluminación a una competencia con Martínez. Yo me caí en el segundo, muerto debajo de la mesa. Tomó la estafeta mi subdirector Fernández Flores y tumbó al maldito italiano en el octavo. Y después alguien más se paró y lo volvió a tumbar. Se acabó la discusión, 1,250 luces. Con eso fue, con eso tenían, es Con eso suficiente. terminó la discusión. Esa fue una de las premisas, la tele a color, un éxito muy padre. Las instalaciones se veían espléndidas, formidables. El departamento había un departamento de identidad olímpica y que tenía diseño. Todo esto, gracias a Dios, estaba supervisado por Pedro Ramírez Vázquez, que les daba ideas, ¿no?, de decoración, de estética, de cómo adornar, y gracias a ellos se adornaron tanto exteriores como interiores. Los interiores era muy interesante porque se ponían unos pendones transparentes con la paloma de la paz y con el deporte simbólico, pero eran transparentes y adornaban, iban simétricamente colocados en el techo en hileras, le daban una vistosidad brutal a la instalación allá adentro. Y afuera, en varias, se hicieron la pintura iconográfica en las plazas, como en el estadio de Seúl, todo alrededor, la plaza perimetral del estadio, se hizo la pintura iconográfica del comité organizador, preciosas, en las fotos aéreas se ve todavía de maravilla, ¿no? Aparte de hasta banderas, y después hubo una idea genial de hacer judas. Los judas eran unos gigantes de fibra de vidrio, hechos de cartón y fibra de vidrio, representativos de cada deporte. Entonces había al ciclista. No sé si ustedes vieron alguna vez, tuvieron la oportunidad de ver las fotos, pero eran impresionantes. Y de lo más llamativo, hubo una cantidad de calidad en los Juegos Olímpicos. De veras, viéndolo a distancia, qué bárbaro, man. Lo que logró México, yo creo que fue su momento más brillante en la historia, ¿eh? Y creo que es posiblemente la más cálida de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos de la historia moderna. Hay algunas sedes que han sido súper técnicas, vistosísimas en cuanto a un despliegue de técnica extraordinaria, de iluminaciones y fantasías y todo lo que quieran, instalaciones bárbaras, pero lo que México dio fue magia. México dio una magia brutal. Esa magia se ve todavía, y véanla si no la han visto, en la película oficial que hizo Alberto Isaac. En el final, en la clausura, es el verdadero sentido de los Juegos Olímpicos, se ve allí. La juventud sin fronteras, edecanes, muchachos, todas las delegaciones, todos los atletas jóvenes de todas las naciones, corriendo por la cancha del estadio, abrazándose. Ese es el sentido de los Juegos Olímpicos, la juventud sin fronteras. Coubertin se hubiera vuelto loco, se pegó un tiro porque eso era lo que quería. Eso era lo que... En ese final se puede ver, en esa magnífica película que hizo nuestro querido Albert Isaac, que en paz descanse. Y sí, o sea, realmente, como usted lo dice, si Pierre de Coubertin lo hubiera visto, es lo que él quería, precisamente la paz, la unión a través del deporte. Y tiene la cultura mexicana
ese espíritu que empuja a que se logren estos. Sí hubo muchos retos que cumplir, muchos retos que se tuvieron que estar cubriendo o trabajando al respecto por esta situación política que se estaba viviendo. Pero las capacidades siempre salen a flote y tenemos muy buenos arquitectos mexicanos y eso se demuestra. Prácticamente todas las instalaciones y los acondicionamientos fueron hechos por arquitectos mexicanos. Hay alguna que otra excepción, no obstante que el velódromo olímpico, la Magdalena Mixhuca, en sí el cuerpo fue diseñado por arquitectos mexicanos, los Escalante y Legarreta. La pista en sí es un diseño de un alemán que era especialista en eso, Schurman. Mandó traer madera africana para poder hacer la pista exacta, técnicamente hablando, de las competencias de ciclismo interiores. Pero fuera de eso, hombre, arquitectos como Félix Candela ya estaba naturalizado mexicano, Castañeda Tamborrell, Perí en el Palacio de los Deportes, tantos que participaron en todo, puros arquitectos mexicanos, daba un gusto enorme, ¿eh? Ninguna instalación se cayó, gracias a Dios, y todo funcionó. Y bueno, una de las cosas súper importantes, arquitecto, que México es uno de los países que todavía está utilizando los espacios para lo que se construyeron. O sea, se siguen utilizando para la vocación que se diseñó. O sea, muchos países han cambiado la vocación de los edificios, pero México aún sigue siendo de los que sigue utilizando los espacios para lo que fueron diseñados, ¿no? A excepción del Palacio de los Deportes, pero todo lo demás se sigue utilizando para lo que fue diseñado. Sí, y el Palacio de los Deportes es una tristeza. Alguna vez Javier me invitó, hace muchos años, a que fuéramos a tratar de recuperarlo, lo que se podía. Pero ya estaba rentado a instituciones particulares, no les interesaba meterle un peso. Pero sí da un poquito de tristeza una instalación tan formidable como el Palacio de los Deportes, que haya caído en desgracia, en desuso, ¿verdad? Pero las demás no tuve oportunidad de verlas últimamente, las becas, ¿no? Pero sé que sigue funcionando, creo. Y hay una persona muy cercana a los Juegos Olímpicos, muy cercana a Javier, que es el encargado presidido por Javier, claro, y el segundo a bordo en el patronato de la Ruta de la Amistad, el mantenimiento de las esculturas de la Ruta de la Amistad, no me acuerdo cómo se llama, Luis Javier de la Torre. Así es. Sí, se llama así, ¿verdad, Javier? Luis Así Javier es. de la Torre. Sí, muy entusiasta. Exacto, con una acuciosidad. Él quisiera que todas las instalaciones, un muchacho muy joven todavía, quisiera que todas las instalaciones estuvieran exactamente como cuando funcionaron hace 60 años, ¿no? Igualitas, ¿no? Creo que hay una que sí es salvo más o menos, que es el estadio de voleibol, adjunto a la alberca, que tiene todavía las butacas originales, no estoy muy seguro. Pero imagínense nada más, ¿no? Ojalá y se pudiera, ¿no? Quizás en otras condiciones, que en circunstancias políticas, económicas y sociales, se hubieran podido seguir utilizando varias instalaciones deportivas, impulsando realmente el deporte de México, ¿no? Pero en fin. La ruta de la amistad se queda, arquitecto Javier, ¿es esta ruta cultural, este paseo de las esculturas? Bueno, el programa cultural tuvo muchos eventos diferentes. Fue parte de un evento que se llamó el Encuentro Internacional de Escultores, que fueron algunos simposios, y dentro de este evento fue la Ruta de la Amistad, que no fue lo único. Hubo también 3 esculturas que se les llama invitadas, que fueron la de
Germán Cueto enfrente del estadio de la Ciudad Universitaria, la Osa Mayor de Matías Gerich en el Palacio de los Deportes y el Sol Rojo de Alexander Calder en el Estadio Azteca, la escultura de Calder más grande del mundo. Y hubo algunas otras, como unas esculturas cinéticas de Michel y Bernard Bachet, que se llaman esculturas sonoras, que con el viento hacen ruido. Estaban en Chapultepec y una se trasladó a la exposición sobre el conocimiento del espacio como ornato. Pero en fin, hubo varias cosas. La ruta de la amistad debía simbolizar, debía de representar un tema abstracto, temas abstractos para evitar expresiones de carácter político que trajeran, no sé, algún país, alguna escultura de un prócer o ideólogo de aquella época o algún héroe, qué sé yo. Entonces eran abstractas y debían ser expresiones de los 5 continentes. Ya estaban. Y Pedro Ramírez Vázquez le dijo a Matías Gerich, por ejemplo, faltaba un escultor que fuera de color, y no conocía ni uno. Entonces le preguntaron a Herbert Bayer y él recomendó a Todd Williams, quien aún vive en Washington, y él aportó la escultura que está en la Villa, una de las que están en la Villa Olímpica. Y no todo fue razones estrictamente estéticas. La ruta de la amistad debía iniciar y terminar con escultores mexicanos, pero en este caso fueron mujeres. Iniciaba con Ángela Gurría y terminaba con Helen Escobedo. O sea, el papel de la mujer, si bien se dio con algo icónico, como fue Queta Basilio encendiendo el fuego olímpico, que un día antes no jalaba la escalera, lo puede platicar Luis. También en la ruta de la amistad fue un protagonismo importante el papel de la mujer. Fueron solamente 2 escultoras, las 2 mexicanas, una abre y otra cierra la ruta. En fin, son manifestaciones, pero fue uno de los muchos eventos. En esto quiero destacar que fueron 97 países, bueno, delegaciones, uno de ellos la Santa Sede, por ejemplo, la única en la que ha participado, la única olimpiada en que ha participado, en una exposición que hubo en la catedral y que por cierto donaron 2 mosaicos que hace poco le pregunté al nuncio, me dijo que iba a averiguar dónde están, los donó Pablo VI, algunas otras cosas, pero de estas fue la única oportunidad, la única olimpiada en la que ha participado la ONU, con una delegación de niños que venían de Nigeria, de la zona de Biafra, donde había una guerra civil de lo más sangriento, y aquí hubo otra ruta artística, porque fue la primera vez que se usó el Paseo de la Reforma como galería urbana, con el Festival de Pintura Infantil. Pero el aforo a los eventos culturales fue de 6 millones de espectadores, claro, de enero a final de año, a noviembre, creo que fue lo último, un espectáculo alemán. Y fueron 6 millones. El único año en que Bellas Artes ha trabajado con números negros. Entonces, y gran parte de los asistentes se quedaron en la otra Villa Olímpica, la Villa Coapa, que también bajo responsabilidad de Luis de Banobras se implementó para ellos. Los niños del Festival de Pintura Infantil se quedaron en lo que era el Internado México, y todo el Festival de la Juventud fue otra subsede que se nos había olvidado mencionar, estuvo alojada en Huaxtepec, que fueron jóvenes, no recuerdo el número de países, pero ¿cuántos fueron? Bueno, fueron 1,000 jóvenes, poco menos, es lo que recuerdo. Entonces fue un programa muy vasto, porque la Olimpiada no era solo para competir o para convivir, era también para que la juventud
viera que todos los aspectos y recursos de su época son susceptibles de aplicarse a mantener viva la esperanza de la paz. Ese fue el sentido, y lo que mencionaba Luis, que se manifestó en la clausura de los Juegos. Estamos hablando de una época en que en que el Estado de Israel había estado en conflicto un año antes con Siria, con Egipto y con Jordania, y convivieron en la misma villa en edificios aledaños, no los alejaron, porque de eso se trataba. Sí, claro. Estamos hablando de una época en que había una Alemania dividida, el pueblo alemán estaba dividido en dos países. Estamos hablando de que la delegación española difícilmente podía venir a México, porque se dice que México no tenía relaciones con España, cosa que no es cierto. México tenía relaciones con el gobierno republicano en el exilio, que obviamente se iba a oponer a la presencia de la bandera de Franco, y se pactó con ellos y se logró su presencia sin problemas. Estamos hablando de un espacio, de un país que tenía una clara separación iglesia-estado, y que se pudo lograr la presencia de una delegación de la Santa Sede. Y estamos hablando de unos meses antes de la ocupación de la Unión Soviética a Checoslovaquia, y participaron tanto soviéticas como checas en un clima de tolerancia y demostración de que a pesar de los conflictos, a pesar de México, de los conflictos, de la situación tan delicada que había, a pesar de un mundo convulsionado, la paz y la esperanza fueron posibles. Porque me refiero a que en Bolivia hubo toque de queda, a que en Perú unos días antes de la Olimpiada, el día 3 de octubre, hubo un golpe de Estado, a que hubo disturbios estudiantiles en más de 30 universidades de Estados Unidos, al descontento de Alemania con la generación que los precedió, y estamos hablando, ya no estamos hablando de Tlatelolco, estamos hablando del Holocausto, estamos hablando de cuestiones que van mucho más allá de una violencia, de un conflicto local. Estamos hablando de la perversidad en su máxima expresión. Estamos hablando de la época del racismo a todo lo que daba en Rodesia y en Sudáfrica, de una guerra civil en Nigeria. Estamos hablando de un mundo dividido completamente. Y ese mundo dividido, con la cultura, con el mensaje, con la esperanza, se vio completamente unido, se vio completamente identificado con los propósitos y con los ideales que México supo llevar a cabo. Entonces, ese fue el éxito de los Juegos. Y si hablamos de las instalaciones, de toda esta infraestructura y del tiempo tan limitado, estamos hablando de que, por ejemplo, en esto de las instalaciones, el Palacio de los Deportes, la alberca o el gimnasio, normalmente una obra, pues primero haces lo de abajo y luego lo techas. Aquí, para que estuvieran a tiempo, las estructuras son independientes de la parte de las tribunas y lo que son las cubiertas. ¿Qué se gana? Pues se gana tiempo. Se gana tiempo, y todo pudo estar a tiempo, en forma, equipado y operado. Y a pesar de problemas, la capacidad de improvisación inteligente, porque siempre hay imponderables, pero siempre hay la capacidad superior a los imponderables. Y todo esto fue Luis quien lo llevó a cabo. Hay un sinfín de historias que vienen detrás, algunas ya las ha mencionado, pero no hay prácticamente una sola disciplina o un solo aspecto del comité organizador que no se haya enfrentado a problemas que fueron surgiendo a raíz de toda la situación del país, pero toda la conjunción de esfuerzos
de las diferentes dependencias. Si yo digo que, por ejemplo, fueron necesarios 450 autobuses, bueno, pues fueron de un pedido del gobierno de la ciudad a DINA Nacional para el transporte colectivo de la ciudad, se proporcionaron, se usaron, los rentó el comité organizador y luego se fueron al destino que ya se tenía para el servicio de transporte colectivo, y así muchísimas cosas. Entonces se conjuntaron esfuerzos, se conjuntaron capacidades, incluso presupuestos. La clínica de la Villa Olímpica la equipó el IMSS y cuando acabó la Olimpiada, pues se la llevó. O no sé si se haya quedado por algún tiempo para los derechohabientes, pero toda esta conjunción, toda esta coordinación de esfuerzos es lo que era el comité organizador. No fue una estructura, una dependencia gigantesca, sino más bien fue una coordinación. Y detrás de la naturaleza de las grandes realizaciones está la naturaleza de las grandes personas. Entonces, y lo que mencionaba Luis, esa naturaleza de las grandes personas, de los grandes jóvenes, que pudieron llevar a cabo todo esto. El tan poco tiempo, pues, mereció la necesidad de implementar por primera vez en México lo que ya mencionó Luis, las rutas críticas, con el arquitecto Luis Armida. Entonces, todo este tipo de soluciones que se fueron dando, un solo objetivo y unas grandes personalidades hicieron posible el hazaña, pero en lo visible, que son los grandes escenarios. No es lo que se hizo, sino el por qué se hicieron, por qué se eligieron los proyectos, cómo se equiparon, cómo funcionaron, cómo se capacitó a la gente que los hizo funcionar y cómo se coordinó. Entonces, todas estas hazañas representaron en el arquitecto Martínez del Campo todo este conocimiento y esta experiencia, pues se canalizó al éxito de la Copa del Mundo de 1970 y de la Universidad de finales de los 70. Estaba ya la capacidad probada de construcción y de operación. En fin, fueron muchas cosas. Sí, súper interesante. Realmente es un tema muy largo, como lo platicábamos el arquitecto Luis Martínez y yo, pero desafortunadamente nosotros tenemos muy poquito tiempo para transmitir. Marco, ¿algo que quieras comentar para concluir nuestra charla? ¿Cómo están todos? Pues muy sabrosa la plática y ver cómo reflexionar cómo todo este nacionalismo, como bien lo menciona, en otras épocas donde pues era otro tipo de ambiente social y de gobierno, pero me da mucha curiosidad el tema de los proyectos de los edificios. O sea, al final del día, arquitectura moderna de esa época se transmitió en la construcción de estos recintos, y verlos terminados, y ver todas estas anécdotas de cómo atrás de la construcción y cómo al final del día todo se pudo lograr, no se notan unos edificios impecables, súper limpios. O sea, la arquitectura que conocemos de esa época es impresionante, es monumental. Y esta plática me deja mucho ese saborcito padre, porque como constructor, como ustedes, es lo que nos gusta, la obra, y estas anécdotas tan padres. Los felicito por todo su trabajo y estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes y disfrutar de la plática. Muchas gracias. Sí, lo que definió la construcción fue el sistema constructivo, porque todos los edificios, todos los participantes, grandes arquitectos,
pero pues tenía que ser una solución que el sistema constructivo permitiera que estuvieran a tiempo. De esto te acuerdas, Luis, una conversación que tuvimos, que tenemos grabada con el arquitecto Daniel Ruiz, y que se vio el proceso de decisión para la designación de los proyectos que se iban a llevar a cabo, porque contra el tiempo tuvieron que ser. El Comité Olímpico Internacional dudaba, porque cuando nombran a Pedro Ramírez Vázquez en julio del 66, pues no estaban construidos, se debieron haber iniciado desde enero de ese año. Lo había expresado el licenciado López Mateos en su informe, su último informe en Roma, y pues no había sido posible, no había sido posible, pero ya cuando el Comité Olímpico y la Comisión Ejecutiva viene en octubre del 66, los recibe como miembro el general Clark. Él trata de infundir confianza, se les muestra ya de julio a octubre, ya hay proyectos ejecutivos, ya están destinados los proyectos, se habían iniciado en agosto, algunos de ellos, y se les da una cena en el Museo de Antropología, y se impactan con el Museo de Antropología y se les dice: esta obra estuvo desde su cimentación hasta su terminación, terminada en 19 meses. Para la Olimpiada faltan 27, así que ustedes no tengan problema. Sí. Pero pues se dudaba de México. México era desconocido. Entonces, lo que no se sabe que existe, no existe. Claro. Y ellos no sabían de la existencia de esta capacidad en México. Por eso fue aún más sorprendente y más sorpresiva los resultados ante un mundo sorprendido de la capacidad de un país en desarrollo. Y luego esta eficacia se vio reflejada después de Múnich, que las instalaciones fueron un fracaso. No hablo de la tragedia, porque pues unos techos de acrílico que los tienen que tapar por abajo, porque la alberca pues se condensaba el aire, se evaporaba, se enfriaba y llovía por adentro. La arena del básquetbol pues se convertían en un invernadero. Luego en Montreal no se terminaron las obras a tiempo y con tecnología canadiense. Entonces México durante mucho tiempo, y además ellos tuvieron mucho más tiempo, tuvieron los 5 años que se daban. Nosotros tuvimos 27 meses. Sí. Y eso ocasionó, por ejemplo, entre los resultados, que al sensible fallecimiento del general Clark en la sesión del Comité Olímpico Internacional en Múnich, entre 62 candidatos de todo el mundo para entrar al COI, entrara uno, Pedro Ramírez Vázquez, por unanimidad, entre 62 candidatos. Y fue la hazaña de México. Fue la hazaña de personas como Luis, de personas que ya no están, como Daniel Wolfowitz, como don Alfonso Sotosoria, como Óscar Urrutia, en fin, y personas que todavía viven, como Alejandro Ortega San Vicente, como el profesor César Moreno, como Luis Armida, y personas que ya fallecieron, como Javier Miranda, como Adolfo López Malo, como Enrique Álvarez del Castillo, como Sergio González Carr. Fue un gran equipo, un equipo de talentos. Pedro Ramírez Vázquez tenía el talento de saber conjuntar talentos, de saber deslindar las responsabilidades, saber qué esperar de cada quien, y todos sabían, y con la certeza de que todos sabían cómo resolver los problemas. Entonces, él descansaba en la capacidad de ese gran equipo, en particular en este caso de la Dirección General de Control de Instalaciones, bajo la responsabilidad del arquitecto Luis Martínez del Campo, pues la coordinación de la construcción, el equipamiento y la operación de todas las instalaciones. Estamos hablando no solo deportivas, sino las villas olímpicas, las obras de construcción como la Ruta de la Amistad,
el Centro Internacional de Prensa. Entonces, hacer toda esta complejidad de obras en 27 meses se dice muy fácil, pero es una verdadera hazaña. Que con la capacidad de técnica queda indudable. La capacidad administrativa de un gobierno, que estamos hablando del sexenio del Liceo Díaz Ordaz, el 13% del promedio, el 13% del presupuesto era el costo de administración del gobierno. ¿Qué quiero decir? Se invertía el 87%. Era un gobierno eficaz. Y otra cosa que quiero aprovechar para desmentir, el impuesto a la tenencia de automóviles no se hizo para sufragar los gastos olímpicos. Este impuesto se crea a finales del 62 y a México se le otorga la sede olímpica en octubre del 63. No puedes crear un impuesto para un evento que no sabes que siquiera que vas a tener, porque México ya había perdido 2 veces y de una manera contundente la designación de la sede para los Juegos del 56 que fueron en Melbourne y los de 60 en Roma. Entonces no era seguro y eso sí hay que subrayarlo. Ese impuesto no se creó para enfrentar el gasto de los Juegos de la 19ª Olimpiada. Interesante, pues muy interesante todo esto, muchas aclaraciones y aparte pues enterarnos de muchas otras cosas. Voy a, no sé si algo quieran aportar para concluir y cerrar esta charla con nosotros. Realmente creo que todo se ha dicho, lo que es la esencia misma de los Juegos y todas las tribulaciones y logros que se tuvieron. Hay quizás una pequeña anécdota que me gustaría recordar, que la recuerdo con mucho cariño. Hubo un personaje que fue el director de la Villa Olímpica Romana, los Juegos de Italia, y de invierno también, que era un viejo, precioso viejo. Se llamó Giuseppe Fabri, era un general muy disciplinado. Entonces el comité organizador nos hizo favor de traer a Giuseppe Fabri de Italia un año antes para que nos diera una ronda de asesorías, sobre todo Villa Olímpica. Adolfo López Malo y a mí. Adolfo era el director del programa. Y el viejo, Chema Gutiérrez, o Chema, no me acuerdo cómo se llamaba, un tipazo que teníamos en el comité, no estaba activo en el comité, pero tenía hoteles y suites por toda la Ciudad de México. Nos prestó una suite súper para tener las entrevistas que grabamos, por cierto, con Fabri. Fabri nos dijo algo muy importante, porque llegó a la tercera competencia internacional, que fue un desastre, absolutamente un desastre. Ya me tocó a mí la tercera internacional, pero básicamente como visor, como vedor, como supervisor, no habíamos podido tener injerencia. Y había un accidente en algún evento de ciclismo en la carretera y las 50 ambulancias destinadas a todos los eventos del comité organizador llegaban al mismo sitio, ¿no? Un desastre. Total, el viejo nos cayó y nos caímos muy bien. Le regalamos el clásico llaverito de plata con sombrero de charro. Estaba feliz, no lo soltaba ni para dormir el güey. Y finalmente nos dio una cena de despedida y nos dijo, le preguntamos, general, ya con la confianza que nos tenemos, ¿cómo nos ve para los Juegos Olímpicos? Faltaba un año. Entonces, una metáfora. Era muy elegante el viejo, ¿no? Dice, es muy difícil que un buen arquitecto se convierta en un buen médico en 2 años. Con eso dijo todo, ¿no? O sea, así de mal nos vio, ¿no? Cuando terminaron los Juegos Olímpicos, el Chato Ortega San Vicente, secretario general del comité, hizo una cena para la delegación italiana en su casa. Y a la hora de los brindis, se levantó Fabri, levantó la copa y dijo, brindo por México.
porque es el único lugar del mundo que yo conozco en donde un buen arquitecto se puede convertir en un buen médico en 2 años. Solamente 2 entendimos el mensaje. Claro. Así las cosas, ¿no? O sea, todo tiene su retribución en cierta forma, ¿no? El boomerang regresa siempre, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo, y ahorita lo estamos viendo todavía, se ve coronado, ¿no? El esfuerzo, el logro, el éxito, y muy importante y ridículo a la vez, el nacionalismo, se puede padrísimo, ¿no? Se sienten, se vibra uno con saber que pudimos hacer mucho servicio por México. Y quedamos bien, Así. ¿verdad? Lo que faltó quizás, algún día lo platicaba yo, a ratos nos entran las nostalgias, ¿no? Ya de viejos sobre todo. Nos volvemos nostálgicos y llorones y todo lo que usted quiera. Ajá. Entonces, quizás lo único que hizo falta fue un poco de reconocimiento en el momento, Sí, ¿no? sí. Pero si ya es alimentar, es un golpazo al ego, ¿no? Es alimentar el ego. Quizás hizo un poquito falta la palmada en el hombro en el momento, ¿no? Porque la batalla sí fue muy ruda y muy padre a la vez. Pero el milagro, la fortuna, la suerte de haber estado en ese evento, en esas avanzadas de México, tanto en obras como en eventos, eso no tiene precio. Estuvimos en la avanzada y todavía tenemos la suerte de poderlo platicar. Pues no tiene precio. No, yo le agradezco mucho, mucho, mucho. Y bueno, al arquitecto Javier también, porque el arquitecto Javier fue el que me contactó con Es un usted. tipazo, Javier. Yo lo estimo Hombre, qué muchísimo. amable eres. Y pues que esté aquí conmigo, porque realmente pues yo sé que tiene programada por ahí algunas actividades, pero muy, muy agradecido, muy agradecida porque esté aquí, porque haya estado aquí con nosotros. Arquitecto Javier, ¿algo que quiera usted expresar antes de concluir? Bueno, darle las gracias al Comité Ejecutivo Nacional, a la Federación de Colegios de la República Mexicana, pero en lo particular a ustedes, que son quienes lo encabezan, por esta gran oportunidad, porque el más grande evento deportivo y cultural que México ha hecho en su historia, pues fue ese. Y toda la infraestructura constructiva, pues tenemos la ventaja y el privilegio de haber oído de viva voz de quien tuvo a su cargo esa responsabilidad, que es el arquitecto Martínez del Campo. Entonces, se los agradezco y se los estimo en todo lo que vale. No, muchísimas gracias, arquitecto, por haberme tomado la llamada y tener la conexión y estar aquí precisamente de viva voz escuchando todo, bueno, no todo, pero sí anécdotas muy, muy padres que sí son de historia. Marco, ¿algo que quieras comentar antes de que No, concluya? pues muchas gracias a todos, de una plática súper sabrosa. Luis, muchas gracias. Javier, tú sabes que aquí tienes tu casa nuevamente. Gracias por volvernos a acompañar. Has estado con nosotros anteriormente y pues la FECAM es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vero. Gracias, Marco. Gracias, Javier. Gracias a ti, Luis. Agradezco infinitamente a nuestros invitados el haber compartido con nosotros sus experiencias y su tiempo. De igual manera, agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales, FECAR, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, en todas las plataformas de podcast y en nuestra página oficial. Mi nombre es Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional. Esto fue Café Arquitectura de la Federación de Colegios de Arquitectos. Hasta la próxima.